noches, bienvenidos a una nueva edición desde el Jardín de los Cerezos. Mi nombre es Ivonne Álvarez Colchado y hoy te damos la bienvenida junto a la doctora Tatiana Vidaurre Rojas, quien hoy día nos acompaña con un nuevo tema, un tema muy importante y valioso. Doctora, por ahí su cámara creo que no se logra ver todavía. Ok, ¿no? Algo muy valioso. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Es un gusto, es un honor tener hoy día a la doctora Tatiana Vidaurre Rojas, quien es médico oncóloga del INE, ex jefa del servicio de oncología, ha tenido múltiples estudios y aportes y maestrías dentro del programa. Es nuestra segunda visita y hoy tenemos con ella un tema importantísimo, la quimioterapia, y veníamos conversando el detrás de cámaras. Uno de los principales aspectos por lo que las personas dejan de lado este deseo de participar o de llevar a cabo un tratamiento, en muchos de los casos se debe precisamente a la quimioterapia, ¿no? El temor que tenemos a la quimioterapia. Como todas las semanas, los invitamos a dejarnos sus preguntas en el cajoncito del chat y le damos la bienvenida a la doctora Tatiana. Por favor, no quisiera dejar de darle la cálida bienvenida nuevamente. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto estar en tu programa. Te felicito, tanto tiempo ya transmitiendo este mensaje, ¿no? Del conocimiento oncológico para nuestros pacientes y para la comunidad, ¿no? Y siempre un gusto estar acá con ustedes y apoyando, ¿no? En este mensaje de la prevención y control del cáncer. Y sobre todo Así, en este tema tan importante que es el tratamiento sistémico con la quimioterapia. así es. Y yo creo que no quiero dejar, por favor, la doctora Tatiana Vidaurre, para las personas que no están familiarizadas, es la gestora del famoso Club de la Mama, el Club de la Mama que muchas personas escuchamos y lo conocemos cuando vamos al INEM y en muchas partes están posicionados. Precisamente la doctora Tatiana es la presidenta fundadora, ¿no? De este grandioso programa del Club de la Mama y que se hace presente en la vida de tantas personas para generar este proceso de educación sobre la salud unido a muchos programas. Y es importante que si de repente te estás conectando recién y no sabías del Club de la Mama, entra al Club de la Mama Apoyo del INE, un grupo de apoyo del INE, para que investigues un poco más y puedas hacerte también parte de él. Y voy a lanzar la primera pregunta, ¿no? Que tiene que ver mucho con la historia de la quimioterapia, porque yo siempre, yo siempre digo, hoy cuando visito a un paciente o a un cerezo, o cuando vuelvo a conversar con este cerezo, uno de los aspectos claves que siempre les digo es, vivimos épocas de mucho avance, ¿no? Y hoy en día es importante entender que la quimioterapia ha cambiado, ha pasado un proceso, ¿no? Esos baños de cobalto, entonces me gustaría que contara un poquito brevemente, tal vez, cómo ha ido cambiando, ¿no? Evolucionando este tratamiento. Gracias, Ivonne. Pues son muy importantes la pregunta, sobre todo para nuestros pacientes, nuestros nuevos pacientes oncológicos, que cada vez que afrontan la enfermedad ahora tienen más oportunidades y más facilidades para vencer el cáncer. El tratamiento oncológico ha ido mejorando a través de los años con los avances científicos y en todas las especialidades, ¿no? Hay tres especialidades claves o matriciales en el tema del cáncer, que son la cirugía oncológica, la medicina oncológica, que tiene que ver con los medicamentos oncológicos, y en esta especialidad está la quimioterapia, y la radioterapia oncológica. Y estas tres áreas grandes de especialidad han mejorado toda la forma de abordar el tratamiento con la innovación, sobre todo
protegiendo la menor toxicidad para el paciente, menores efectos adversos, menores complicaciones y haciendo procedimientos mínimamente invasivos y de precisión. Y en este concepto también tenemos a la medicina oncológica que va evolucionando hacia las terapias personalizadas y de precisión que tienen que ver con el desarrollo de la oncogenómica y la oncología molecular. Como quimioterapia conocemos a los medicamentos que le llamamos citotóxicos, a los medicamentos oncológicos que en principio destruyen las células en forma general, afectando el ciclo celular que se llama la división de la célula. Entonces afectan a todas las células y también a las células buenas, pero afectan más a las células malas que a las buenas. Y por eso los efectos colaterales son más, digamos, intensos, más fuertes, sobre todo en los medicamentos más antiguos. Sin embargo, ahora existen una serie de procedimientos de soporte complementario durante los tratamientos, incluso con las quimioterapias más antiguas, que hacen que el paciente pueda vencer y afrontar los efectos colaterales sin mayores problemas. Y esto es las buenas noticias, ¿no? Estos avances hacen que nuestros pacientes puedan adherirse a los tratamientos, cumplir los tratamientos de manera continua, no perder la continuidad del tratamiento y por lo tanto mejores opciones de curación o de control de enfermedad. Y creo que no se te escucha, Ivonne. Esto es algo, gracias doctora, esto es algo muy importante porque lo que usted dice es muy cierto, ¿no? A veces es clave entender que no todos los procesos son iguales, ¿no? Y que cada diagnóstico no necesariamente le va a pasar lo mismo. Por ejemplo, y aquí va algo que me preguntaban por interno, ¿por qué un cáncer de estómago puede caérsele, no se le puede caer el cabello y uno de próstata o de mama sí? Tiene que ver con los medicamentos, con el proceso, cuándo se cae, cuál es el esquema. De repente también eso es algo importante, no todas las quimioterapias son iguales, ¿verdad? Así es, nosotros tratamos con medicamentos oncológicos que los combinamos o los damos en forma como agentes únicos, como un solo medicamento, pero también lo damos como esquemas con múltiples medicamentos. Y dependiendo del tipo de medicamento, sus mecanismos de acción, eh, hay algunos que tienen mayor probabilidad que se les caiga el cabello, otros que les afecte más el corazón, otros que les afecte más el riñón o el hígado. Entonces, el doctor o el médico o el oncólogo le va diciendo al paciente en la consulta, estos son todos los posibles efectos colaterales, pero en este tipo de medicamento lo más frecuente es tales condiciones. Entonces, a esas probabilidades se dan los tratamientos o digamos, el manejo de soporte para contrarrestar esos mayores probables efectos colaterales. Entonces, es así como en la atención se va dirigiendo estos tratamientos para que el paciente parezca eh, que sigue su vida normal más allá del tratamiento oncológico, ¿no? Ujú. Y doctora, este tema yo imagino que usted lo ve constantemente en la pregunta que tienen los cerezos cuando uno ve en la consulta, me van a dar una quimioterapia, ¿no? Y justo lo comentaba usted, van a ingresar medicamentos y eso, y es un poco de los mitos, aquí hablar de los mitos, ¿no? Ese medicamento que voy a administrarme me va a matar, me va a enfermar más. Es uno de los términos, sobre todo las personas mayores sienten que los está enfermando, que usar quimioterapia es enfermarnos más.
¿Podríamos hablar un poco más de esto, por favor, doctora? Em, la quimioterapia ha tenido un estigma o sigue teniendo un estigma porque cuando se iniciaron los tratamientos oncológicos no teníamos muchas capacidades para vencer los eventos adversos y eran bien difíciles de que el paciente se sienta bien durante los tratamientos y muchas veces incluso podrían tener riesgo de fallecer, incluso con medicamentos que ahora usamos de forma común, como son los platinos o el cisplatino, porque solamente porque se deshidrataban, tenían náuseas y vómitos intensos, que son severos, que producían deshidratación severa y a veces no se podía contrarrestar y el paciente no fallecía del cáncer, sino por los efectos colaterales de los tratamientos. O Ujú, fallaba el riñón, algunos fallaba el hígado. Y era más difícil de manejar porque no teníamos las drogas coadyuvantes que nos ayudaban a vencer esos efectos colaterales. Hoy en día eso ha cambiado, incluso los oncólogos que ahora atienden a los pacientes a veces ya no tienen los mismos experiencias que hemos tenido nosotros y nuestros maestros, ¿no? Entonces ujú, pareciera que ya el mundo ha cambiado y que tratar el cáncer es fácil. ujú, Sin embargo, hay que tener protocolos rígidos, estrictos, sobre todo para evitar para que parezcan los tratamientos de esa manera, para que el paciente se sienta bien, para que el paciente tolere sin ninguna dificultad los tratamientos y siguiendo esos protocolos que son estrictos, la mayoría de los pacientes van bien. Y de eso se trata. Se trata de buscar la tolerancia del paciente. Es cierto que el paciente puede tener mucho temor al tratamiento con quimioterapia, pero en el primer tratamiento el médico va a ir regulando y modulando la tolerancia al tratamiento. Y si el paciente no tolera, hay formas de mejorar esa tolerancia, bajas las dosis o cambias el esquema de tratamiento, retiras alguna de las drogas que están afectando más, pero ya no es como antes que tenías que decir al paciente, tienes que pasarla sí o sí, a pesar que tengas muchos efectos colaterales. Entonces, no hay que tener ese temor porque hay varias fórmulas para vencer esos efectos tóxicos y finalmente entender que el cáncer, si avanza, es peor que los efectos colaterales de los tratamientos. Finalmente, el tratamiento, los medicamentos o el tratamiento oncológico en sus diferentes modalidades son tus amigos, son los que van a combatir así es. contigo el cáncer. Eso que acaba de decir es algo tan importante y clave de entender, ¿no? Hoy justamente en un grupo leía un comentario que decía, estoy luchando contra mi gran enemigo, el cáncer, y lo voy a combatir, pero estoy peleando duro, pero puedo decir que ahora estoy viviendo. Algo así era el comentario, ¿no? Que este odio intenso que se tiene contra y se lucha contra la enfermedad más allá de empezar a trabajar por nuestra salud. Miren este concepto tan diferente, ¿no? Ir en pro de nuestra salud, no a una lucha en la que de repente estoy ahí agotando todos mis recursos. Y aquí viene otro mito importante dentro de la quimioterapia. Y bueno, como usted acaba de decir, la coadyuvante, o sea, son diferentes los momentos en los que ingresa la quimioterapia y uno de los temores que tienen muchas de las personas es que si les dicen, nuestros cerezos dicen, ¿no? Si me dicen, me van a operar primero, pero no me van a dar, no me van a hacer quimioterapia, no, primero me van a hacer la quimioterapia y después me van a operar. Estos procesos donde ingresa la quimioterapia en diferentes etapas, algunas personas sabemos que las operan primero, luego la quimio, o en otros casos, primero la quimio, luego la radiación y después viene un proceso eh,
¿cómo se llama? De operación, perdón, ¿no? Entonces, en este proceso, generalmente las personas tienen este mito, generan este temor de que si les aplican primero es porque es demasiado grande o porque no hay mucho proceso, ¿no? No, no hay mucho, perdón, probabilidad, un pronóstico favorable. ¿Podría de repente aquí aclarar este punto, por favor? En general, el cáncer, el manejo del cáncer es en dos grandes grupos, ¿no? Un grupo que es enfermedad temprana, que es estadio clínico 1 y 2 en general, hablando de tumores sólidos, y Ujú. el grupo de los estadios 3 y 4 que llamamos, como decir, avanzado. Sin embargo, ahora el estadio clínico 3, que antes era casi todavía inmanejable, ya lo hemos convertido en un estadio como que lo podemos convertir como en enfermedad temprana, porque todavía no ha migrado del un estadio clínico 3 a los órganos a distancia. Entonces, como que en este grupo de pacientes donde la enfermedad aparentemente a veces no es operable de inicio, este, se hace ese intento, digamos, de darle esas ventajas al paciente de reducir el tumor e intentar con el tratamiento con medicamentos oncológicos a los que corresponde la quimioterapia, intentar reducir el tumor y convertirlo en operable. Si el tumor no se reduce lo suficiente, digamos, para operar, ese paciente se trata como una enfermedad avanzada, pero tienes una gran oportunidad de lograr convertir un tumor que no es operable en operable y eso le cambia el pronóstico al paciente. Entonces, aunque sea un tumor que está un poco grande, que no le pueden operar al inicio, eso es una ventaja importante, que te digan que todavía la lesión no ha ido fuera Claro. del tumor inicial, ¿no? Porque tienes esa posibilidad de convertirlo en una lesión más pequeña, operar y mayor posibilidad de curación. Todavía tenemos esa gran oportunidad de curar al paciente que en enfermedad metastásica ya pura, digamos, que ya salió del tumor primario, en ese tipo de tumores tu mejor opción es el control de enfermedad. Sin embargo, ahora con la innovación, con las drogas nuevas, con las terapias dirigidas, ahora tenemos tratamientos en etapas tempranas que Ujú. antes no se operaban de frente, digamos. De Ujú. inicialmente operábamos, ahora no, ahora tratamos para mirar sensibilidad del tumor, de la biología tumoral, para ver cómo se comporta ante cualquier terapia de innovación. Entonces, en este concepto, nosotros como que clasificamos tumores respondedores, tumores no respondedores, y con eso le damos a unos grupos de pacientes ciertos protocolos o ciertos medicamentos que corresponden después de la respuesta al tratamiento inicial y de acuerdo a los resultados de patología de la cirugía. Entonces, vamos haciendo diferentes manejos, incluso en enfermedad temprana, que antes de primera intención se operaba, pero todavía hay un gran número de tipos de cáncer o pacientes que es mejor diagnosticar tempranamente y operar de primera intención. Y por Claro. eso promovemos la prevención del cáncer para diagnosticar a tiempo la enfermedad y evitar tratamientos más complejos después de la cirugía, ¿no? Y curar al paciente. Este es un aspecto muy importante y lo decimos siempre en cada uno de nuestros programas. El pasado 4 de febrero fue el día de la lucha, ¿no?, contra el cáncer, que ya ha ido a nivel mundial, que ya ha ido cambiando el término lucha contra el cáncer. Más que luchar contra el cáncer, es
promover la detección temprana. Miren qué importante ser esos personas en general que están viendo este programa. La detección temprana, miren, o sea, el abismo que hay de encontrar un pequeño, una microcalcificación o de repente algo muy pequeño, muy insignificante, de encontrar de repente un, un tumor más grande, más pronunciado, donde implica que se quiere decir que los órganos se pueden comprometer más. Recordemos que cuanto más grande, también hay mayor probabilidad que tiene más tiempo de vida el tumor en nuestro cuerpo. Por lo tanto, el riesgo también puede ser mayor de que haya caminado, como dicen, ¿no? Entonces, creo yo que esto es muy importante para entender la clave de la detección temprana, ¿no? Ese temor que tenemos de revisarlos, ¿no? Eh, otro aspecto también importante dentro de la quimioterapia, doctora, es el contenido de los medicamentos. Por ejemplo, en el cáncer de mama se habla mucho de la roja, la blanca, ya los pacientes han generado me pusieron la roja, la blanca, la amarillita, ¿no? Entonces se genera, no me pusiste esta. Estos efectos, por ejemplo, cómo cuidarse frente a un proceso de quimioterapia, y ahorita vamos a responder un poquito las preguntas que ya las personas empezaron a enviarnos. Vamos a responder cada una de sus preguntas, pero ¿cómo ir a combatir o cómo es el proceso de la quimioterapia para poder entender cómo tenemos que cuidarnos? Sería de repente importante entender cómo es una quimioterapia. En principio, el paciente es evaluado, o sea, el paciente es evaluado en toda su condición física y también bioquímica de laboratorios, de imágenes. Un paciente, por ejemplo, también dependiendo del riesgo de los tratamientos, puede pasar por otras especialidades como cardiología. Y también dependiendo si tiene otras enfermedades, si tienen diabetes, si tienen insuficiencia renal, por ejemplo, pasan por las diferentes. Entonces, la evaluación del cáncer es multidisciplinaria y es del paciente oncológico, además, es multidisciplinaria y es integral. Entonces, un paciente que está en buenas condiciones clínicas, físicas, que camina, hace su vida normal, que está como en su rutina y le has diagnosticado de cáncer, es el mejor momento para tratar al paciente, cuando Ujú, está bien, cuando tiene pocos síntomas del cáncer, porque ujú, probablemente el cáncer no ha afectado órganos blancos o importantes como el riñón, el hígado o el pulmón. Entonces, en ese tipo de pacientes que todo está bien, que sus pruebas salen bien, entonces, como que las cosas por probabilidad va, no va a tener mayores dificultades. Los casos difíciles son cuando un paciente viene, está muy deteriorado, está con cambios incluso en su cuerpo, o no puede digamos, tiene dificultades para orinar o no puede comer, ¿no? Entonces, esos casos se seleccionan y se evalúan si se puede tratar al paciente y con qué medicamentos hay que tratar. Con medicamentos a veces que no afecten el riñón, que no afecten el hígado. Entonces, esos casos son los de difícil tratamiento, pero si en la consulta te dice, todo ha salido bien, la evaluación ha salido bien, significa que estás dentro del procedimiento normal del tratamiento, te calculan el tratamiento de acuerdo a tu peso, tu talla, o sea, son dosis únicas para cada paciente y por lo tanto ese tratamiento es más fácil de sobrellevar. Entonces, si un paciente sí tiene dificultades y está deteriorado, esos son los pacientes que son casos problemas y que se prestan mayor atención y necesitan un seguimiento más estricto. Por eso ahora bien, la mayoría de los pacientes
bien recibiendo la quimio, como que es normal, van a su quimio y siguen trabajando, porque ya la mayoría entra en buenas condiciones al tratamiento, que justo es lo que buscamos, Ujú. que estén bien incluso durante los tratamientos y puedan seguir su vida de manera habitual o rutinaria, ¿no? Y esto que menciona, doctora, qué clave, porque muchas veces hay algunas personas que dan este discurso, que es este argumento que es casi permanente, sobre todo en mujeres. Me ha ocurrido en la consulta, no sé cómo le ocurre a usted, de repente también pasa lo mismo con mujeres proveedoras que son el soporte del hogar y que de repente pues se van a hacer su quimioterapia y de ahí inmediatamente se van a hacer su trabajo, continúan haciendo sus cosas. Entonces, ves a una persona que de repente, como usted lo indica, está fuerte, está resistente, su sistema de defensas es diferente y de pronto se va a hacer sus cosas en el momento cotidiano, ¿no? Eh, o en su defecto se aplican la quimio y dicen, no me pasó nada, todo me fue bien y sigo haciendo mis cosas, ¿no? Pero muchas veces no se entiende que el efecto de la quimioterapia no es inmediato, ¿no? Entonces, de repente ahí podría comentarnos un poquito acerca de los efectos, ¿no? De estos famosos efectos y cuál es el circuito del medicamento normalmente, ¿no? Que es importante entenderlo, creo yo. Es, en cada consulta te van a pedir la evaluación de análisis de sangre porque la mayoría de los tratamientos con quimio tienen el riesgo de bajar las defensas, que son los leucocitos, la hemoglobina, las plaquetas. También hay riesgo de infección, ¿no? Entonces, por eso es que te dicen eh, que cuides con los alimentos para que la idea es protegerse, evitar las infecciones y con eso, con los cuidados alimenticios, disminuye la mayor parte de las infecciones entran por los alimentos, ¿no? Entonces, si cuidamos eso, que esté cocido, que no tengamos, digamos, frutas y verduras sin lavar, sin estar higiénicamente bien dispuestas, eh, Estilizadas. si guardamos las comidas que aumenta el riesgo de las bacterias, ¿no? Entonces, ese cuidado higiénico y dietético es lo que hace que tengas menor riesgo de infección y por eso te dan como la consejería durante la quimioterapia. Pero el riesgo del tratamiento, digamos, el riesgo de la de la pérdida de las defensas viene a partir del día 10 al 14, ¿no? De la colocación de la quimio, dependiendo del tipo de quimio, el número de cada cuánto es el ciclo de la quimio. Ujú. Entonces, en ese momento te dicen que si haces fiebre, si te sientes mal, si hay un signo de infección, por ejemplo, tienes tos, hay que acudir inmediatamente a la consulta o a la emergencia si te pones muy mal, Ujú. porque no hay que esperar en casa para hasta sentirse mal, porque de repente estás con las defensas bajas y se disemina una infección y termina generándose un problema serio y a veces no hay cómo resolver, ¿no? Ya llegan tarde y es difícil manejar cualquier tipo de enfermedad o complicación tardía, ¿no? Ujú. Entonces, esos son siempre los consejos, al menos lo más importantes es el riesgo de las infecciones y el tema también de la tolerancia, ¿no? A los tratamientos, si tienen náuseas, vómitos, esos malestares te dan sintomáticos para la casa, pero si se producen en forma más intensa, hay que ir a la emergencia o la consulta inmediatamente y no esperar 1, 2, 3 días en casa como si va a pasar solo. Lo ideal es que apenas empiece y aumenta y no para, porque los signos de alarma son los que aparecen, aumentan y no paran, y siguen y siguen y te sientes mal,
porque hay algunos síntomas que son fluctuantes, no ondulantes. Por ahí te duele la cabeza, pasa. Un poquito de náuseas pasa, o sea, eso es lo usual. Los Claro, leves que van y vienen son los usuales, pero claro. los importantes son los que se presentan a veces súbitamente, se incrementan y va y La se taquicardia, por ejemplo, la taquicardia, ¿no? palpitaciones, falta de aire. Entonces, ahí hay que acudir a la emergencia inmediatamente. Ujú. Esto es muy importante, ¿no? Yo siempre he visto, siempre que converso con los cerezos en general, les explico, ¿no? Esto es como te vas a la guerra o cuando vas, toda la trinchera de soldaditos está afuera y de pronto viene una avalancha y se lleva la primera parte. Entonces va matando soldaditos, y entonces te vas quedando un poco más débil, ¿no? Entonces, antes de repente te daba una gripe y no la sentías porque tenías todas las defensas al tope. Entonces, una gripe no pasa nada, pero como ahora ya tienes menos soldaditos que te defiendan, pues te puede hasta salir un sarpullido con solo no secarte bien, adecuadamente, porque la piel está expuesta, ¿no? Entonces ocurren muchos de estos elementos y es una realidad que muchos cerezos lamentablemente a veces no toman los cuidados del caso, sobre todo el tema de la higiene es clave, ¿no? Es clave totalmente la higiene, el lugar donde la persona va a afrontar está transitando una quimioterapia, es importantísimo que se cuide el lugar. No es que en mi casa los hábitos, todo cambia para poder lograr, y aquí viene el punto, para lograr un tratamiento exitoso, ¿no? Porque a nadie creo que le gusta estar ahí, que te estén compensando porque terminas descompensado. Pero vamos a saludar un poco, doctora, porque tenemos un abarrotado, si no, no nos va a alcanzar el tiempo de saludar. Bien, doctora Francis Ramos le dice bienvenida, doctora Tatiana. Gracias, Francis, por comunicarte y conectarte. Ani Rodríguez nos dice buenas noches, doctora Tatiana. Rosa Elena nos dice buenas noches desde Costa Rica. Bienvenida, Rosa Elena. Qué lindo conectarte. Buenas noches, doctora Tatiana. Heidi de Kazú dice. Miriam Limper nos dice buenas noches, Ivonne. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Miriam, por acompañarnos. Angélica Amelia Poma nos dice, señorita, buenas noches. Estoy llevando mi tratamiento de quimio, pero me siento fatal, dice. ¿No? Es un poquito ahí no sé si ahí tu pregunta, ¿cuántas sesiones tienes aquí? De repente, Angélica, si es un comentario, ¿cuántas sesiones tienes programadas? ¿Cuál es tu esquema? ¿Qué tipo de diagnóstico tienes? También importante, como acaba de decir la doctora Tatiana, eh, qué tipo de diagnóstico, qué órgano es el que está afectado, cuál es el esquema que tienes programado para saber qué medicamentos son los que estás tomando y en qué etapa de sesión estás. Por ejemplo, si te han dado 12 sesiones, ¿en qué número de sesión vas? ¿No? Y también tus alimentos, muy importante, alimentos cocidos, cocidos. Me da ganas de arrojar, no tengo ganas de comer. Es natural eso, no hay que forzar tampoco, pero hasta que el cuerpo respire, cuando ya el cuerpo pueda comer, comer un poco, ¿no? Me da ganas. Después dice Ela Reutero Cueva, dice buenas noches, doctora. Teresa López nos dice buenas noches, doctora Tatiana y señorita Ivonne. Buenas noches, Teresa, gracias por estar aquí. Ani Rodríguez nos dice, quimio a la avena, día lunes, creo que dice, se siente la cabeza como inflamada, inflada de aire y el dolor en el hombro izquierdo como piquetes fuertes. Ani, nos ayudarías mucho si nos dices también, nos escribes cuál es tu diagnóstico para saber un poquito más qué tipo de quimio o de esquema tienes. ¿Ok? Luisa Flores Camargo nos dice buenas noches. Primero fue para mí quimioterapia, luego cirugía. Y cuando me van a hacer la radioterapia, una ecografía en la cabeza y cuello,
fue observada y me han realizado una tomografía de contraste cada vez, perdón, contraste, no sé si quiso poner vez cuello, cabeza y cuello, creo que pues, contraste cabeza, cuello, abdomen, pelvis. El resultado de interconsulta con el neumólogo, me detectan nódulos en ambos pulmones. Ahora me quieren internar para realizar otros exámenes como broncoscopía. Lo raro es que me tomaron rayos X de los pulmones en febrero y sabes de operarme en octubre. No sé si estoy leyendo. No sé qué hacer. Es cáncer de mama. Dice, no sé qué hacer con el cáncer de mama exitosa. Ahora cero neoplasias de mama y ganglios. No sé si nos está contando algo que inicialmente le pasó o ya le pasó esto y ya lo solucionó. No me queda claro por ahí. No sé si usted la entendió ahí bien, doctora. Perdónanos si no hemos podido comprender con exactitud. Teresa, doctora también, Luz Karina Díaz nos dice buenas noches. Teresa López nos dice gracias a Dios. La verdad, la primera vez me quiso dar ganas de vomitar, pero con voluntad me puse en mi mente que estaría bien. Después cambié mi manera de tomar la quimioterapia. Más bien, después de la segunda quimioterapia me dio hambre y fuera vómitos. Excelente, Teresa. ¿No? Me cuidaba mucho en el tratamiento, como dice la doctora. Claro que sí, Teresa, hay que cuidarse, las escapaditas. Yo, por experiencia, me fui a escaparme por ahí con una canchita, cuando no tenía que comer la canchita, recuerdo mucho. Buenas noches, Mati, nos dice, buenas noches, licenciada Ivonne. Teresa nos dice, recuerdo que la doctora Tatiana, ahí la recuerda Teresa, la recuerda con cariño, dice, era directora del INE y la iba a ver a su oficina siendo paciente y voluntaria del Club de la Mano. Era muy activa. Roxana Aguilar de AMPE nos dice, importante información, las personas con diagnóstico de cáncer deben de conocer acerca de la tolerancia o no del tratamiento para cuidarse de la mejor manera, prepararse física y psicológicamente para afrontar de la mejor manera el tratamiento. Así es, muy importante, ¿no? A ver, aquí hasta aquí para poder seguir avanzando. Yo soy paciente, Ela Retuerto dice, yo soy paciente en los primeros tratamientos, me hacía escupir sangre, yo me asustaba en la consulta, no me explicaban los efectos secundarios, cómo son residentes, no te explica. Doctora, ¿cuándo le pueden salir sangre? Aquí aprovechando esta pregunta, ¿en qué situación puede salir sangre? ¿Es algo eventual, específico? ¿Cómo se da, doctora? El efecto colateral de la quimioterapia generalmente no produce sangrado cuando Ujú, es un tumor, ¿no? Puede ser por motivos tumorales, los tumores pueden ser sangrantes y podría, de repente un tumor de cabeza y cuello, entonces se necrosa durante los tratamientos, como que funciona la quimio o un cáncer de pulmón, por ejemplo, puede generar esputo, ¿no? Con sangre. Pero ujú, también existen neoplasias hematológicas. Ahí sí, en ese tipo de neoplasias, con las quimioterapias bajan la defensa porque son dosis intensas de quimio. Y eso sí son tratamientos que bien difícil manejarlos, digamos, en forma ambulatoria, ¿no? Y ujú, ahí el paciente tiene que afrontar con estragos muy fuertes, y uno de esos efectos, cuando bajan las plaquetas significativamente, puede ser el sangrado. Y para eso siempre escuchan en las campañas que hacemos de donación de sangre, ¿no? Donar sangre es vida, para salvar a esos pacientes que necesitan esos tratamientos con quimioterapia en forma agresiva, porque si ellos logran pasar ese trance, digamos, de esos meses
donde se programa estas quimios intensas y donde necesitan mucha sangre. Muchos de esos pacientes sobreviven y tienen una alta probabilidad de curación, sobre todo en los niños, ¿no? Los niños con cáncer que tienen leucemia se curan en un alto porcentaje, pero tienen que pasar esas situaciones difíciles donde una de esas complicaciones es que pierden, ¿no? Los componentes hematológicos, los componentes de la sangre, y necesitamos apoyarlos, sostenerlos con las transfusiones. Qué interesante esto que dice nuevamente la importancia de los niños, ¿no? Se cree que los niños son más sensibles porque son pequeños, porque son más vulnerables, pero lo que no se entiende es que conforme vamos creciendo, vamos perdiendo más defensas, o sea, que los niños tienen un cúmulo de mayor de defensas, ¿no? Por eso que pueden ser incluso más obtener un mejor pronóstico, como usted indica, ¿no? Aquí justamente Luz Karina nos dice desde Guaral, buenas noches, licenciada Tatiana. Y aquí Mati Tincahualpa nos dice algo importante y aquí me gustaría que utilizar su pregunta porque ella dice, hay pacientes que piensan que tomando jugo verde les va a subir las defensas, qué desierto es. Ahí creo que es importante explicar este punto con respecto a los jugos. Durante los tratamientos con quimioterapia es un ciclo, ¿no? Que va sucediendo en la biología del cuerpo, donde por efecto de la quimio se altera el ciclo celular y por lo tanto se bajan las defensas. Cuando el efecto tóxico pasa, sube nuevamente lo, estas, estos mecanismos que tiene el cuerpo de recuperación del sistema inmunológico y de defensa. Y la forma de, si eso no se logra rápidamente, la forma de mejorarlo es medicamentosa, con medicamentos, ¿no? Que fuerzan biológicamente esa recuperación hematológica. Por eso les ponen lo que le llaman las ampollas, le llaman vacunas, pero son factores estimulantes que hacen que estas células se recuperen más rápido, digamos. Los nutrientes básicamente ayudan en el sentido, no en este fenómeno, sino en la mejor tolerancia, en que el paciente de repente no adelgace mucho. Por eso es que cuando hay cambios nutricionales tienen que ir al especialista. El área de nutrición les enseña cómo combinar los alimentos durante las quimios, qué tipo de alimentos pueden ser más fáciles para tolerar los tratamientos, cómo cuidar los alimentos, pero hay problemas de desnutrición durante los tratamientos o un paciente que ya viene desnutrido, tiene que verlo el médico especialista y les dan soporte farmacológico, nutricional, y todo esto se maneja en sistemas especializados como la unidad de cuidados metabólicos. Entonces, cada caso se va analizando y se va viendo qué es lo mejor para cada paciente. Así es, cada caso es un cuerpo, es una resistencia diferente, un esquema diferente. Aquí justamente nos hacen una pregunta ya puntual un poquito más. Ela Retuerto nos dice, bueno, ella nos comenta su mala experiencia en la parte médica, se sintió vulnerable. Ella nos dice que tiene cáncer de mama, tiene un cáncer a la mama y que está en este proceso, ¿no? Y Angélica Poma nos comenta que tiene cáncer en el seno derecho de segundo grado y que su doctor le ha dicho que llevará 4 quimios. Voy en la segunda y mi consulta es en mi cuello, me salió como quemado rojizo, me arde,
Ok, me arde y me pica. ¿Es normal? ¿Qué puedo poner? Es lo que nos dice Angélica Poma, doctora. Generalmente lo más peligroso cuando hay algunos cambios en la piel es que no sean zonas de infección, ¿no? Si Ujú, son celulitis, hay que acudir a que lo evalúen porque necesita tratamiento con medicamentos tipo de repente antibióticos o fármacos que mejoren rápidamente y controlen la infección. Sin embargo, a veces pueden dar molestias dérmicas, alergias, ¿no? Y si es ese tipo de reacciones, probablemente tengan que diferenciar en la consulta si es un síntoma de alerta importante o simplemente un síntoma que necesita manejo tópico o sintomáticos. Entonces, si es que no es clara, ella no sabe de qué se trata y por qué se da ese eritema, de repente está recibiendo radioterapia, a veces durante los tratamientos de la radioterapia, a veces dan quimio con radio, tampoco aumenta la toxicidad de la radio y hay cambios eritematosos más intensos, ¿no? Pero si es un cambio, digamos, de sensibilidad en la piel, es mejor que la vean y definan si no se trata de un problema de riesgo y si no le van a dar temas tópicos o sintomáticos, si es que no es un proceso infeccioso o algo más importante, ¿no? O a veces también, si tienen cáncer de mama, cambia el color porque aumenta la enfermedad. Si es enfermedad avanzada, por ejemplo, el cáncer de mama da enrojecimiento de la piel, ujú, forma de progresión de la enfermedad, eso también tiene que ser visto en la consulta. Entonces, ujú. cambios que el paciente refiere y que no son usuales, debe ser visto por el especialista en la consulta. Y si son intensos o son agudos, en la emergencia. Ujú. Doctora, acá Ani Rodríguez nos dice, tengo un cáncer de pulmón izquierdo, yo creo que debe ser etapa 4, dice T4. Tratamiento, su primera dosis fue el 19 de febrero, su primera quimio, a la avena, Pemetrexel y carboplatino, ¿no? Entonces, uy, se movió carboplatino y preguntaba por qué la cabeza, como estaba inflada, atontada, y el piquete en el hombro izquierdo y muchos más. No sé, no lo he entendido muy bien si está comentando, no nos está diciendo, pero eso era lo que le había pasado. Parece que esa era la circunstancia que estaba viviendo y se le había inflamado la cabeza, ¿no? Atontada, estaba con un piquete, algo así es lo que nos ha indicado. Discúlpanos, Ani, si no hemos podido entender bien tu comentario. Melba Colques nos dice, doctora Tatiana, es un ángel, una gran gestora. Me consta que hace todo para ayudar a los pacientes. Tiene un gran corazón. Claro que sí, todos lo sabemos, todos lo sabemos. Y aquí, doctora, otro elemento importante, justo con los alimentos, hablábamos del consumo de alimentos, cuando hablábamos de los jugos, es importante entender que los jugos, si están crudos, o sea, frescos, eh, ahí están propensos a las bacterias, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco el comentario de Mati, que las personas piensan que tomando un jugo verde les va a hacer bien, pero el jugo verde hay mayor propensión a las bacterias. Entonces, uno de los aspectos que debe de consumir para poderse ayudar durante el proceso de quimioterapia, ¿no? Sobre todo con el tema de la hemoglobina, ese tema del CUY, el tema de la sangrecita, qué alimentos de repente, qué recursos se pueden considerar que podemos tener a la mano, doctora, para ayudar Este, al cuerpo. Variado, ¿no? Ujú, Balanceado y consciente,
también vea qué tipo de alimentos tolera su propio cuerpo. Si siente que come un tipo de alimento y no le cae bien, ya no vuelva a comer ese Ujú, tipo de alimento, ¿no? En general, las frutas se recomienda que sean las que se puedan pelar, ¿no? Las ujú. que tengan gruesa, y evitar las grasas, lo que caiga pesado, ¿no? O sea, que no sea las carnes rojas, que sean más fáciles, las carnes rojas necesitan mucho trabajo metabólico para degradarlas, ¿no? El cuerpo hace más esfuerzo, entonces como el paciente está expuesto a sustancias tóxicas, es mejor que el cuerpo trabaje más liberando esas sustancias y por eso uno le da alimentación más fácil de metabolizar, más fáciles de digerir para no cargar ese trabajo. No hacerlo En sufrir al cuerpo un poco más, ¿no? y, y por eso se evitan las carnes rojas y se les dice que coman todo, Cocido. digamos, a la plancha, con poca grasa, poco condimento, no sustancias, digamos, como café, alcohol, algo que irrite, ¿no? Entonces, también porque el tracto intestinal se pone como frágil, es como si estuviera Recién sensible. formándose, como si estuviera recién formándose, como el de un bebé, ¿no? Entonces, la idea es eso. Entonces, en realidad no hay una prohibición absoluta. Claro, Por eso hay gente que dice, oye, recibido quimio, he comido todo y no me ha pasado nada. claro. Hay casos así, pero hay casos que comen algo sencillo y se sienten mal. Eso es súper importante lo que usted indica, porque las personas tendemos mucho a compararnos, ¿no? Mi vecina tuvo quimio y comió de todo y con eso se recuperó. Pero ¿qué pasa si a ti te atrapa la quimio con un exceso de peso y tú tienes que bajar de peso? Es diferente a alguien que, como usted explicaba hace un momento, a alguien que de repente tiene el cuerpo totalmente delgado y a como dé lugar tienes que lograr que suba el peso porque con la quimio se viene abajo, ¿no? Entonces son dos cuerpos diferentes. Y aquí, perdón, aquí Ivette García nos dice, doctora, quería saber si adicional a las citas con nutrición, que son bien distantes para comenzar el tratamiento, hay algún libro de instrucción que podamos seguir para alimentarnos lo mejor posible. Gracias, Ivette, por tu comentario. Tiene con... Este, en el Departamento de Prevención del INE y en Nutrinen, que es un programa, un poco hay materiales de apoyo digamos que dan consejos nutricionales y alimenticios. Entonces había un libro que era Me gusta vivir bien, ¿no? Ujú, No sé si debe estar en la internet todavía. ujú, Entonces, ahí realmente eran como cómo comer siendo bien, paciente oncólogo. ujú. Y ese es un libro del INE, ¿no? Que se sacó Qué hace bueno. algunos, que está en prevención y promoción, Departamento de Prevención y Promoción del Instituto. Nutrinen también saca una serie de folletería y mensajes que deben estar en la página web del INE Ujú. y también, por ejemplo, en la Sociedad Peruana de Cancerología, hay en el Facebook, en las redes sociales, hay una serie de, de posts Bibliografía. para, para todos, ¿no? Para un poco Ujú, para moverse durante el manejo oncológico. Y también hay un libro de pacientes oncológicos de cáncer de mama, que es de la Sociedad Peruana de Cancerología, también debe estar en los links en la página web de la Sociedad Peruana de Cancerología y también en el Facebook, ¿no? Que se publicó el año pasado. Y ahí les dan varios instructivos y uno de esos siempre es la alimentación, que generalmente es alimentación saludable, ¿no? y gracias, doctora. Aquí
creo, y aquí viene otra pregunta, ¿no? También creo yo que hemos hablado de la comida, hemos hablado de cómo tiene que estar preparado el cuerpo. Y aquí mi pregunta es las emociones y la quimioterapia, ¿no? Que es un factor clave, ¿no? El estar tranquilo, sereno, estar viviendo en un espacio apacible o estar en una situación alto de estrés, cuáles son los efectos, cómo de alguna manera se debe afrontar esta quimioterapia, vamos a decir, transitar por esta quimioterapia desde el lado emocional, dentro de su experiencia. Creo que todos ya sabemos que el cáncer requiere, o un paciente con cáncer requiere una atención oncológica integral, ¿no? Donde estén pensado no solamente el tratamiento del cuerpo, sino de la mente, del alma, de las emociones y cómo eso interacciona también con su entorno social, ¿no? Y en ese concepto el soporte emocional es clave porque hace que ese paciente pueda, a través del acompañamiento emocional, pueda sostenerse y eh, realizar toda su atención manteniendo un ritmo y una continuidad adecuada para poder vencer el cáncer, ¿no? Y es por eso que promovemos el acompañamiento al paciente oncológico por diferentes modalidades, tanto desde el personal de salud, desde la sociedad, desde grupos espirituales, todo lo que podamos hacer para que el paciente se sienta acompañado es clave para aumentar su autoconfianza y la autoeficacia en sí mismo, que hace que ese paciente pueda ver que a pesar de que esta enfermedad es difícil y todos sabemos que no es sencillo que te diagnostiquen de cáncer y que puedas pasar por este proceso, pero ese reforzamiento que necesita la persona es más fácil estando acompañada. Y por eso es que también tenemos el grupo de pacientes del cáncer, en este caso, con cáncer empezó con Mama. cáncer en la mujer, que llamamos Club de la Mama, y que son mujeres que apoyan a través de su experiencia, su testimonio, diciéndoles, yo he podido vencer el cáncer, yo he pasado lo que tú estás pasando y ahora estoy ayudando a los nuevos pacientes porque con cáncer también se puede vivir bien o sí se puede vencer el cáncer. Ujú. Entonces, ese concepto de que un paciente apoya a otro paciente hace que la persona gane confianza y acepte la enfermedad de forma más rápida y abrace su cáncer, ¿no? Mm. Y pueda salir adelante y vencer todos sus miedos al cáncer. Ujú. Qué importante esta palabra que acaba de decir, ¿no? Abrazar el cáncer, ¿no? Tiene que ver un poco con reconciliarnos con nuestra vida. Más que luchar, creo que tiene que ver con reconciliar con nuestra salud, ese pedir perdón a nuestro cuerpo, reconciliar con este nuevo ser que crece a partir de la enfermedad y que genera una actitud de vida, ¿no? Sembrar vida, ¿no? Y los grupos de apoyo, como usted acaba de mencionar, y es uno de los factores, iniciábamos el diálogo hablando de la historia de la quimioterapia, cómo ahora tenemos una serie de tratamientos más asequibles, más tolerables, más manejables. Tenemos, usted hablaba de la nutrición, hablaba de los esquemas de acompañamiento, perdón, perdón. Hablábamos de todos estos elementos que juegan hoy en día, que comparte un paciente
un cerezo, una persona que está afrontando un cáncer. Sin embargo, a pesar que tenemos esta conexión, aún huimos de aprender a conocer nuestro cuerpo, de una detección temprana, de un cuidado. Hablábamos del aspecto emocional y justamente ahora Roxana nos compartía, por favor, las invitamos. Hay una campaña, aprovecho la oportunidad, nosotros tenemos una campaña a través de la Asociación de Psiconcología del Perú, AMPE, conjuntamente con desde el Jardín de los Cerezos, y estamos trabajando la atención gratuita de personas que se encuentren atravesando por un cáncer de mama. En esta exposición que estamos teniendo pueden ahí encontrar el link que se llama Gotas de Esperanza. Inscríbanse, replíquenlo, únanse y trabajen, porque es un aspecto muy importante, ¿no? Por ejemplo, el enojo, la cólera, la ira durante un proceso de quimioterapia, por eso le hacía la pregunta, ¿no? Eh, este famoso cóctel de medicamentos en muchos de los casos genera efectos secundarios como estreñimiento, ¿no? Y alguna persona cuando está frente a este estreñimiento se une con esta cólera, con esta rabia que la contiene, que de repente tiene un momento o alguna situación y afecta directamente el aparato gastrointestinal, ¿no? Entonces, aquí usted, doctora, podría de repente ayudarme cómo es que funciona este mecanismo, ¿no? ¿Por qué se afecta nuestro aparato gastrointestinal y que de repente no nos ayuda a poder evacuar, a defecar o tener adecuado proceso, ¿no? De evacuación? ¿Qué es lo que ocurre aquí, doctora? En la mayoría de los casos, el estreñimiento, si no se debe a que hay obstrucción de los intestinos por los tumores, por ejemplo, tipo cáncer de colon, cáncer gástrico, la mayor probabilidad, la mayor porcentaje de estos efectos colaterales se deben a los medicamentos que evitan las náuseas, ¿no? Las náuseas y los vómitos. Eh, Varios de estos medicamentos producen estreñimiento y por eso muchos pacientes, y sobre todo si ya tienen esa tendencia a estar estreñidos, aumenta esos síntomas. Sobre todo lo que conocen como ondansetron, ¿no? O sea, estos tipos de antieméticos que evitan las náuseas, son uno de sus principales efectos colaterales. Y Ujú. por eso le dicen también cómo comer, ¿no? Comer cosas que evite o mejoren el estreñimiento, ¿no? También Eh, ocurre que a veces, doctora, toman el medicamento contra las náuseas y luego llega un proceso en que más náuseas les da. ¿Cómo se da eso, no? O sea, están empezando y de pronto empiezan a tomar el medicamento y más náuseas les da. En ese caso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? el efecto, pues un efecto contradictorio, digamos, ese Ujú, medicamento no lo debes volver a tomar, tienes que buscarse otro medicamento contra las náuseas. ujú. Otro punto importante aquí, doctora, que le quería hacer la consulta, es con respecto al catéter, que también nos preguntaban por interno. El hecho de que hay personas, cerezos, que asumen el, la quimioterapia directamente en el cuerpo y otras personas por catéter. ¿Hay alguna diferenciación? ¿Qué es lo que hay que considerar? ¿Podría de repente explicar? Porque a muchas personas les pasa es que me van a poner un catéter, no quiero que me pongan un catéter, o yo prefiero usar directamente a la piel, ¿no? Es, Eso es una decisión generalmente del especialista en la consulta, o sea, colocar la quimio por catéter PORT es un procedimiento bastante seguro. A veces las personas tienen ese temor porque tienen que hacer una cirugía menor para colocar el catéter PORT y a veces hay reacciones, ¿no? De rechazo, reacciones queloides en el catéter.
pero la mayor parte de las veces, si se necesita colocar un catéter PORT, el procedimiento es seguro y es una forma tranquila de dar quimioterapia, ¿no? Digamos, es una forma moderna. Así que si les indican catéter PORT, es algo que no es tan complejo, complicado y seguramente tienen dificultades de acceso venoso y muchas de los pacientes se soluciona fácilmente colocando un catéter que va debajo de la piel y cada vez que le toca la quimio, con la aguja abren en forma sencilla la vía, ¿no?, de acceso. Ujú. Doctora, aquí me hacen la pregunta con respecto a las venas. Cuando estas pasan por la quimioterapia, la persona que recibe la quimioterapia, ocurre que las venas se queman, al parecer, si está bien descrita la palabra. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Puedo recuperar mis venas? Es la pregunta. ¿Van a recuperarse? ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Nunca más voy a recuperar mis venas? ¿Cuál sería la respuesta ante ello? Ese es un riesgo, ¿no? Un riesgo del tratamiento por endovenoso, ¿no? El tratamiento de la quimio, que es la extravasación de la quimio a través del área eh, que se coloca en la vena o que engrosa a veces digamos, el, 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 el tramo por donde inicia el tratamiento de la quimio, ¿no? Entonces, si sucede ese tipo de eventos, hay que avisar a la enfermera inmediatamente, porque generalmente se relaciona a dolor, se hincha, ¿no? Cuando hay Ujú. extravasación de la quimio, y eso sí puede producir efectos difíciles de tratar, ¿no? A veces se llegan hasta ulcerar las zonas que ha habido el, digamos que la quimio ha salido fuera de la vena, ¿no? Entonces, pero si se maneja inmediatamente, esos efectos disminuyen en forma importante y no queda mayor secuela. Pero hay riesgo de secuela por extravasación de la quimio y para eso se necesita eh, tener personal entrenado para disminuir. Por eso estos riesgos se disminuyen también entrenando al personal y las enfermeras, el personal que siempre está tratando, está atendiendo pacientes oncológicos con la quimioterapia, la posibilidad digamos, que sucedan estos efectos en el paciente, debe estar alerta a los síntomas de alarma para avisarnos en caso de que suceda. Ujú. Y este aspecto de estar atentos a qué me pasa en el cuerpo, cómo estoy recibiendo, un poco también entender cuando vamos comiendo dentro del proceso de quimioterapia, tener en cuenta qué me va cayendo, qué me favorece y qué no me favorece, ¿no? Ir tomando en cuenta, ir conociendo mi cuerpo, también es un aspecto importantísimo cuando nos alimentamos, de hacerlo de hecho un hábito, cuando comemos, esta costumbre, sobre todo las personas que suelen comer mientras están trabajando, ¿no? Este de comer y seguir trabajando, no le dan ese tiempo al cuerpo que digiera o estoy haciendo otra actividad todo en paralelo y nos resulta tan natural hacer eso, ¿no? Entonces, esto también es importante que las personas seamos conscientes que nuestra salud depende de nosotros. Hablamos hoy día, hemos hablado de la quimioterapia, hemos hablado de este soporte multidisciplinario, hemos hablado del Club de la Mama, ¿no? Y también de la campaña Gotas de Esperanza, donde las personas que en este momento están transitando por un cáncer de mama o son supervivientes, pueden ingresar aquí en ese link de esta transmisión
Pueden ver ahí el link, se han colocado 2 veces, busquen Gotas de Esperanza y ingresen ese link, completen sus datos para que los contactemos y podamos participar de esta atención psicológica, ¿no? Esta psico-oncológica. Hay que encontrar con personal especializado. Los familiares son un soporte importante, ¿sí? De hecho, son los que van a los cuidadores principales, siempre van a estar allí. Sin embargo, hay términos, hay frases, hay cosas dentro de nuestro proceso que es necesario recurrir a profesionales que nos puedan guiar, como en el caso del médico oncólogo. Es clave preguntar si tú estás en este momento que me estás viendo, que nos estás viendo esta transmisión, si tienes a alguien que le han dicho que va a llevar un proceso de quimioterapia, es muy importante que se comunique con el médico, que le pregunte al médico cuáles van a ser los efectos, qué debo de comer, qué no. Hay mucha gente que con todo el ánimo, con todo el amor nos puede dar recetas, pero no todos los cuerpos. Hoy la doctora Tatiana nos ha hablado de este tema tan importante de buscar profesionales que nos indiquen adecuadamente. No todos los cuerpos responden igual, ¿no? Hablar de quimioterapia, no solamente pensemos en la quimioterapia como algo que no lo enfoquemos, porque muchos de nuestros cerezos cuando dialogamos, lo primero que le dicen, me van a hacer quimioterapia, me voy a quedar sin cabello, ¿no? Voy a perder el pelo. Es lo primero que asociamos. Va mucho más allá, ¿no? Hoy se ha hablado del éxito que tiene la quimioterapia, que está comprobado, ¿no? Que nos permite dar un mejor pronóstico de vida. Hemos hablado también acerca del soporte familiar y para esto voy a hacer aquí un alto porque quiero compartir con ustedes también, como lo hemos venido haciendo durante todos estos programas, acerca de los grupos de duelo, ¿no? De acompañamiento mutuo, conocidos como Floreciendo entre Cerezos, que está aperturando nuestro programa desde el Jardín de los Cerezos y que inicia este lunes 26, ¿no? Son 6 grupos direccionados a diferentes diagnósticos, a diferentes etapas del diagnóstico, y que es importante recibir un acompañamiento, un espacio catártico donde yo pueda hablar. Hoy la doctora Tatiana dijo un punto importante. No hay nada mejor que decirle a alguien, mira, aquí estoy yo con vida, estoy aquí, mira, sí se pudo, me costó, sí, me dolió, ¿ok? Entonces, sí, así son los grupos de apoyo y de esta manera quisiera compartir con ustedes nuestro programa, si me permiten, ahí no sé si ahí se distingue o no se distingue, me dicen el programa, se ve, doctora, allí me ayuda, ¿ok? Listo, entonces vamos a presentarles Floreciendo entre Cerezos. Hola, ¿sabías que a lo largo de las distintas etapas de nuestra vida transitamos por una serie de procesos de cambio que muchas veces puede ser percibido como una pérdida y esta nos puede también generar un dolor, tales como el término de una relación, la pérdida de un empleo, el cambio de una residencia, la pérdida de un ser querido o incluso la pérdida de nuestra propia salud, entre otros. Por esta razón, a través de nuestro programa de acompañamiento psico-oncológico desde el Jardín de los Cerezos, queremos invitarte a participar de este nuevo espacio pensado y creado para ti. Nuestros GAM, grupos de apoyo mutuo, conocidos también como grupos de duelo oncológico. Y es así que te traemos y presentamos Floreciendo entre Cerezos, en la modalidad virtual, dirigido a todas las personas que se encuentran afrontando un cáncer, así como a sus cuidadores y familiares. Conoce un poco más de Floreciendo entre Cerezos.
Muchas gracias, de verdad que sí, ya tienen aquí Floreciendo entre Cerezos también, entonces aquí estamos dejando el enlace para que puedan conectarse todas las personas que deseen inscribirse, pueden hacerlo este lunes, dense la oportunidad. Estos espacios, hay un Club de la Mama, hay Floreciendo entre Cerezos, tenemos Gotas de Esperanza, hay un equipo multidisciplinario dispuesto a crear esta conciencia sobre la salud. Desarraiguemos esta postura de víctimas del cáncer. No somos víctimas del cáncer, seamos responsables de nuestra salud, convertámonos en los primeros arquitectos, protagonistas del cuidado de nuestra salud. Más allá de la circunstancia que estemos viviendo, asumamos el control de todo lo que estamos viviendo y generemos este cambio. Doctora, ha sido un gusto tenerla aquí. Por favor, le doy pase para este cierre, que me he tomado muchos de sus minutos valiosos de su tiempo, por favor. Adelante, doctora Tatiana. No, al contrario, es un gusto haber estado acá en tu programa, muy lindo y todas tus iniciativas, siempre tratando de ayudar al paciente con cáncer y buscando un Perú sin cáncer avanzado y con atención oncológica integral. Es decir, un Perú con un futuro, con esperanza contra el cáncer. Y sobre todo promoviendo la prevención del cáncer para diagnosticar tempranamente la enfermedad y también darles un acceso a un tratamiento oportuno, de forma inmediata y de calidad. Creo que todos estamos estamos en este campo de la oncología, podemos hacer algo por los demás y ayudar, y esa ayuda, aunque parezca pequeña, es muy significativa. Si todos hiciéramos un poquito más cada día, más personas van a salvar, más personas van a diagnosticarse a tiempo la enfermedad y vamos a poder salvar más vidas. Excelente, doctora Tatiana. Un gusto por las palabras que nos acaba de emitir. Así que ya lo sabes, todos los jueves a las 8 de la noche, esta ventana desde el Jardín de los Cerezos en nuestro podcast Algo que Compartir está aquí para crear esta conciencia de salud. ¿Cómo aportar? ¿Cómo ahora que estás mirando o que vas a ver después de este programa, cómo puedes aportar? En este momento, al terminar, al cerrar este programa, pon compartir, difúndelo entre todos tus contactos. Recuerda que nunca sabemos quién lo puede estar necesitando en este momento, ¿no? Trabajemos la detección temprana. Miren la cadena tan importante. Una detección temprana que nos permite, como lo dice, tempranamente puedo encontrar una mejor solución con un mejor pronóstico y una menor inversión. No es lo mismo tratar a alguien con un medicamento como pastillas o con un tipo de medicamento especial que tomar una quimioterapia, radioterapia, luego una operación que de repente puede ser mayor. Sin embargo, está en tus manos, ya lo sabes, te agradezco por habernos acompañado, doctora, siempre es un gusto maravilloso de poder contarla. Gracias por la oportunidad también de poder seguir trabajando juntas en el Club de la Mama y los esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí desde el Jardín de los Cerezos en vivo a través de nuestro podcast Algo que Compartir. Recuerda que estamos en YouTube y también en Spotify y en el Instagram. Así que ya lo saben, síganos y no dejes de seguirnos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.